Acomódense. Vamos a continuar con los que les mencioné en la última meditación. Hablábamos, hermanos, que en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 10 dice que hubo un tiempo de reformar las cosas, hablando del santuario y de todo aquel sacerdocio y el culto que se realizaba. La meditación anterior se llamó Adorando en espíritu y en verdad. Allí hubieron varios cambios, pero eso ya lo hablamos. Hoy vamos a continuar con otro tema que es muy importante que nosotros lo tengamos muy claro. Y quiero que abran sus escrituras en el libro de Romanos, en el capítulo 10, del verso 1 en adelante. Pero en el texto que nos vamos a detener, que vamos a hacer énfasis, que de ahí sale el título de nuestra consideración, es el verso 4. El verso 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y escuche el siguiente texto: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Nuevamente el texto 4: porque el fin de la ley es Cristo. Hermanos y hermanas, cuando ustedes leen, cuando ustedes escuchan este texto, ¿qué piensan? Porque muchas personas creen que este texto escrito o inspirado por el apóstol Pablo le da fin a la ley de los 10 mandamientos. Y es cierto, el texto claramente dice: el fin de la ley es Cristo. Pero resulta ser que el Maestro Jesús, en Mateo capítulo 5 y verso 17, Él dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Fue abolida la ley o no fue abolida la ley? Romanos lo escribe el apóstol Pablo. Pablo recibe el evangelio por medio de revelación directamente del Señor Jesús. Pero ¿cómo es que el Señor dice que Él no vino a abolir la ley? Pero Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Esto más, Pablo en otra escritura, creo que es Romanos 7, él dice que la ley es santa, es justa y es buena. ¿Será que se contradice, hermanos, el apóstol Pablo? ¿Cómo es esto? Que uno dice que es el fin y el otro dice que no. Hermanos, el primer punto, yo quisiera que nosotros como discípulos de Jesús desarrollemos nuestro intelecto en el sentido que nosotros debemos de aprender a diferenciar la ley.
Porque el primer punto que quiero tratar es que nosotros debemos entender que cuando la Biblia, cuando los textos hablan de la ley, no se encierra en una sola ley, sino que tenemos que aprender a diferenciar las diferentes leyes que habla la Escritura. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cristo o Pablo? Pues los dos tienen la razón. Si nosotros aprendemos a diferenciar en cada texto a qué ley se está refiriendo, entonces nosotros vamos a poder entender que tanto Pablo como el Señor Jesús tienen razón en lo que ellos dicen. Hermanos, hay dos leyes principales que nosotros debemos de diferenciar. Dos leyes. Una de ellas, que es la que hoy vamos a abordar, porque no nos da el tiempo para ver las características de las dos leyes, pero hoy nos vamos a centrar solamente en la ley que fue abolida, en la ley que dice Pablo que llegó el fin cuando Cristo vino. Pero veamos, solo vamos a ver que hay dos leyes. Deuteronomio. Vayamos a Deuteronomio capítulo 31 y verso 24. Miren lo que dice. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto, y el Señor vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti. Miren esta ley, es la primera ley. La ley que normalmente se dice la ley de Moisés. Pero hermanos, se llegó a decirle la ley de Moisés porque fue Moisés quien la escribió. Pero realmente la ley de Moisés fue dictada por parte de Dios por medio de ángeles, dice en otro texto. Se le llama ley de Moisés porque él la escribió en un libro, o sea, había un libro de la ley. Si ustedes pudieran leer el libro de Éxodo, Deuteronomio, Números, ustedes van a encontrar qué decía en ese libro de la ley. Entonces, hermanos, el libro de la ley contenía un sinnúmero de leyes. No solamente era una ley, habían varias leyes que Dios le dijo a Moisés que escribiera en un libro. Esa es la primera ley. Ahora veamos la otra ley en Éxodo. Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Y el verso que vamos a leer es el verso 18. Éxodo 31, 18. Miren lo que dice. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra
escritas con el dedo de Dios. De entrada notamos, hermanos, que hay una gran diferencia entre la ley que escribió Moisés y las tablas del pacto, que son los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos no fueron escritos por hombre, sino que Dios las escribió en 2 tablas, esa ley. Entonces, cuando Cristo habla, no penséis que he venido a abrogar la ley, está hablando de esta ley. Y cuando Pablo escribe el fin de la ley es Cristo, está hablando de la otra ley. Ahora vamos a ver algunos detalles, hermanos. El tema es de hoy, ¿qué ley fue abolida? Y nos vamos a centrar en eso, porque en el verso que leíamos anteriormente, miren esta ley, tenía algo ahí, tenía una característica. Dice Deuteronomio 31, el verso 26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Señor vuestro Dios, y esté allí por testigo. Escuche bien esa frase. Y esté allí por testigo contra ti. Escuche bien esta ley cómo era. Tenía esa característica que era un testigo contra. O sea, había algo en contra de esa ley que Dios dictó. Pero la ley de los 10 mandamientos no tiene nada en contra de nosotros, hermanos. Ahora bien, vayamos a lo que dice Pablo en Colosenses. Colosenses capítulo 2. Aquí vamos a encontrar otro texto que genera controversia cuando se leen muchos seres humanos. Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice Pablo, y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y vea el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Leímos allá que aquella ley era contra, y aquí dice el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y ahora saltémonos al verso 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aquí Pablo dice que hay un acta de decretos que fue anulada. Y como más adelante habla de días festivos, de comida, mucha gente cree, no, nosotros ahora podemos comer cualquier cosa, no importa que guardemos cualquier día, porque aquí dice que eso quedó clavada en la cruz. Pero no es así. De cierto modo sí, pero en otras cosas no. ¿Por qué esta ley, esta acta de los decretos se refiere, hermanos? Un acta es como lo que está haciendo el hermano ahora mismo. Él está escribiendo
lo que está viendo, lo que está oyendo de la predicación. Eso fue exactamente lo que hizo Moisés en el libro de la ley, escribir. Él escribió muchas cosas que Dios le dictó. El acta de los decretos. Pero dice que era en contra. ¿Por qué esa acta de los decretos era contra? Veamos algunos ejemplos. Miren qué cosas, o sea, qué ley tan difícil de cumplir. Levítico capítulo 20, verso 20, vamos a leer del verso 9 en adelante. Mire por qué esta ley era en contra. 29, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Esa es una ley, mis hermanos. Esa es la ley que escribió Moisés. Sigamos. 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza. Y escuchen bien, qué dura era esta ley. Quemarán con fuego a él y a ellas. Entonces era una ley, mis hermanos. Como dice un texto, como dice Éxodo 21, 24, era ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Era una ley dura, mis hermanos. Era algo que era contra. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente obedecía, no por amor, sino por el castigo que mandaba la ley que se aplicara a todo aquel que era desobediente. En esta parte, mis hermanos, esta parte de la ley de Moisés o del libro de la ley eran leyes judiciales y civiles. Pero eso cambió. Acuérdense, el punto de inicio es reformar. Por ejemplo, en este tiempo, el adulterio o el juntarse entre familias no es que no es pecado, sí es pecado, pero se reformó el castigo. ¿Quién en este tiempo que es adúltero o fornicario o los diversos pecados que ahí menciona, que dice que era que no honraba a su padre y a su madre? Nadie se muere en este tiempo, porque eso quedó en el pasado. Ahora estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la ley espiritual. Y miren este ejemplo. Miren el ejemplo de Éxodo. Éxodo 21, 24. Y ustedes vean cómo es la diferencia. Éxodo
35, perdón, es 35:2. Éxodo 35:2. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Dios ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día os será santo. Santo, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, ¿qué pasaba? Moría, mis hermanos, moría. Pero en este tiempo, hermanos, ¿cuántos hemos trabajado el sábado y no nos hacen nada? Porque eso cambió, mis hermanos. Con la venida de Cristo, esa parte de los castigos, de las consecuencias de la ley, no es que no sea malo hacer estas cosas que Dios prohibía en la ley. Porque la muerte antes era física de inmediato. El que se encontraba, el hombre y la mujer que se encontraban en adulterio, inmediatamente los apedreaban y morían. Pero la muerte de ahora, mis hermanos, no es que no se muere la persona, pero espiritualmente es como se muere ahora. Entonces, ¿se fijan cómo si hay cambio? Ahora bien, hay otros. Levítico y el libro de la ley está llena de varias leyes que no necesariamente terminaron cuando Cristo venga. Por ejemplo, allí había una ley, dentro de esa ley de Moisés, había una ley que decía que para hacer las necesidades fisiológicas, Dios les da instrucciones de que preparen una vara, que salgan fuera del campamento, y si van a ir al baño, que hagan un agujerito y entierren, así como el gato. Pero automáticamente, mis hermanos, al haber inodoros en nuestras casas, eso no lo tenemos que cumplir. Pero esas eran leyes sanitarias, que si en algún momento nos tocara estar en algún lugar, lo correcto es eso. También había leyes para aquella persona que aparecía con lepra. Ahí decía lo que debía de hacer, quién lo atendía, el sacerdote. Él daba el diagnóstico y después él sabía qué hacer con la persona leprosa. Leyes. Pero esa ley, al venir Cristo, eso ya no. Y quedó en su fin. Pero hay otra parte fuerte de la ley, del libro de la ley, que quedó abolida. Vamos a ver en Levítico. No, vamos primero a leer, porque vamos a leer nuevamente Colosenses 2. Colosenses 2 dice, 2:16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces Pablo dice, el apóstol Pablo dice, que nadie nos debe de juzgar en cuanto a comida o bebida, porque en esa iglesia de Colosas habían personas que estaban enseñando lo contrario. Entonces Pablo escribe esta carta para combatir estas ideas. Pero hay una gran cantidad de personas que dicen, mire, nadie me puede juzgar. Nadie me puede decir que yo
que yo no puedo comer cerdo y todas las cosas que son alimentos o que son comidas que Dios no autorizó. Nadie me puede obligar a adorar el sábado, porque aquí dice días de reposo. Pero nosotros debemos de ser, hermanos, cuidadosos al leer la Escritura. Aquí dice días de reposo en plural, o sea, son varios. No dice día, sino días de reposo. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice comida y bebida? Días de fiesta. Busquémoslo en Levítico capítulo 23. Esto, hermanos, ya se maneja, pero siempre es necesario estar recordando estas cosas, dijo el apóstol Pedro. Dice Levítico 23:1. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Dios, las cuales proclamaré como santas convocaciones, serán estas. Entonces, miren lo que dice. Dice acá que allá en Colosenses dice fiestas, días de fiestas. Y aquí habla que habían unas santas convocaciones. Eran fiestas solemnes. ¿Cuáles eran las fiestas solemnes? Si ustedes continúan leyendo, van a encontrar la Pascua, van a encontrar los panes sin levadura, van a encontrar 5 fiestas. Y resulta ser, mis hermanos, que esas fiestas apuntaban, simbolizaban el sacrificio de Jesucristo. Si las estudiamos a profundidad, nos vamos a dar cuenta que el Cordero de la Pascua representaba a Cristo. Que en esas fiestas se partía pan, se usaba vino, se usaba aceite. Entonces, cuando dice días de reposo, dice Pablo, en cuanto a días de reposo. En esas fiestas solemnes que tenía el pueblo de Israel, habían 7, hermanos, 7 días de reposo, que no eran el séptimo día. No necesariamente caían en el séptimo día. Por eso es la palabra días. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice días de reposo, se está refiriendo a los días de esas fiestas que señalaban a Jesucristo. Pero una vez que Cristo vino, entonces eso ya no tiene sentido de seguir celebrándolo. Porque en esas fiestas, hermanos, tenía que haber un sacerdocio, tenía que haber sacrificio de animales, tenía que estar el templo, pero ahora no tenemos eso. Entonces, cuando Pablo dice el fin de la ley, a esa ley se está refiriendo. La ley de las ceremonias, de esos ritos. Volvamos a Colosenses y vamos a encontrar otro detalle. Colosenses capítulo 2. Dice ahí: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Y también la siguiente parte: luna nueva,
O sea, luna nueva, ¿qué era eso de luna nueva? De lunas nuevas. Miren, eso lo explica, eso de las lunas nuevas lo explica en Números capítulo 28, del verso 11 al 15 nos habla del inicio de los meses. Entonces, según el calendario que manejan los judíos, el inicio de los meses debe empezar con la luna nueva. Y eso es lo que dice el texto que les acabo de mencionar. Número 28, del 11 al 15, ahí habla sobre el inicio de los meses. Entonces, allí había una ley, ustedes pueden leerlo en su casa. Ahí se explicaba que se hacían varias cosas, que era reposo, que se sacrificaban varias ofrendas, y ahí también se utilizaba comida. A eso es que se refiere Pablo cuando dice luna nueva, que tenían esa fiesta cuando iniciaban los meses los judíos. Hermanos y hermanas, nosotros cuando leemos la Escritura, vamos a leer otro texto, y quiero que usted piense por sí mismo. Quiero que usted aprenda a descifrar cuando lee ley en la Biblia, ¿a qué ley se está refiriendo? Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y el verso 14 y 15. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y escuche lo que sigue, lo que dice Pablo: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Miren cómo el apóstol dice, aboliendo en su carne. ¿Qué significa la palabra abolir? Abolir, mis hermanos, es dejar sin efecto una ley, una ordenanza, un código y no sé, algo. Entonces Pablo dice que sí, pero en su mente, hermanos, usted identificó aquí en este texto qué fue, a qué ley, porque habla la ley de los mandamientos, dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Y esa ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas era lo que acabamos de ver: las ceremonias, los castigos. Hay muchas leyes de la ley, del libro de la ley, que todavía siguen vigentes, hermanos, porque son principios que nosotros tenemos que practicar. Pero las ceremonias, las fiestas, eso ya no lo celebramos. O sea que yo he conocido algunas personas, algunos hermanos que estuvieron en la iglesia, pero ahora no están acá porque están celebrando fiestas. No entiendo. No entiendo y no quisiera que a nosotros nos pase lo mismo.
Alguien que iba a una de estas iglesias me dijo que ellos celebran las fiestas. No lo hacen igual, pero las celebran. Lea estos 3 libros, me regaló. Y al estudiarlo, no, hermano. Cuando tenemos claro, mis hermanos, que todo eso que había en la ley ceremonial representaba a Cristo, y cuando nosotros entendemos que eso ya llegó a su fin, nadie nos puede mover. Para ir concluyendo, mis hermanos, vamos a leer Gálatas. Y quiero que se pongan en pie. Gálatas capítulo 3. Y acá usted también debe de identificar a qué ley se está refiriendo. Miren lo que dice el verso 10 de Gálatas 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Primero, si ustedes notan, habla de los que dependen de las obras de la ley. Y muchos nos dicen a ustedes, a nosotros, ustedes están bajo maldición por este texto. Porque ellos piensan que nosotros estamos, no sé, ¿por qué piensan eso si no nos miran? ¿Saben cómo nosotros estuviéramos bajo maldición, hermanos? Si nosotros sacrificáramos animales para justificarnos. Si nosotros no creyéramos en el sacrificio de Cristo, estuviéramos bajo maldición. Pero aquí habían algunos que enseñaban que eso era necesario. Y el verso, miren lo que dice el verso 19. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Y ahora el mismo apóstol lo aclara. Fue añadida a causa de las transgresiones. Y escuche, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Esa ley ritual, ¿para qué servía? Dice que fue añadida a causa de las transgresiones, a causa del pecado, pero tenía un hasta que viniese la simiente. Y todos nosotros sabemos que esa simiente es Jesucristo. Hermanos, resumiendo o en conclusión, la ley que fue abolida son esas leyes de sacrificio de animales que se utilizaban para justificar al hombre. Por esa ley nadie se justifica. Lo que fue abolido, mis hermanos, son las fiestas solemnes que practicó el pueblo de Israel, que no pudieron identificar al Mesías en medio de esas celebraciones. Los castigos que habían, esos castigos duros que habían en la ley, eso cambió, eso quedó abolido. Los castigos por la desobediencia. Pero esto, mis hermanos, que porque la ley ahora, si se encuentra a un adúltero no se le hace nada, no abusemos de eso, mis hermanos, porque espiritualmente siempre muere la persona. Quedamos, mis hermanos, pendientes. Acuérdense que tenemos que aprender a diferenciar
las leyes, las dos leyes que hay. La próxima predicación vamos a ver cómo Jesucristo vino a confirmar la ley de Dios, la ley escrita con el dedo de Dios, la ley que estaba dentro del arca, la ley que dice Santiago, la ley de la libertad.